con muchos problemas familiares, ya que desde muy joven me involucré en los vicios. 12 años de una familia destruida y de mucho sufrimiento. Eso me trajo muchos problemas en la vida sentimental, en mi familia. Yo era un hombre que sufría de insomnio, de depresión, y me involucro en los vicios, y los vicios me llevaron a más problemas en mi familia. Era un infierno, porque una familia destruida, un esposo envuelto en los vicios, en la borrachera. Tenía 4 niñas, esas niñas siempre enfermas. Tenía que salir al hospital con ellas, mi esposo nunca estaba. Agarraba la plata y la gastaba en juegos de azar, buscando de llenar el vacío que tenía dentro de mí, porque en la realidad lo que quería era sentirme lleno, pero buscaba los sitios equivocados, porque buscaba con la bebida. Entonces llegaba a la casa, llegaba con rabia con la esposa, por todo peleaba con ella, la agredía, le decía que no servía para nada. Hubo mucha pelea, hubo agresiones verbales y de todo tipo de agresiones. No había comunicación, él se iba a trabajar, entonces me decía, no, yo regreso temprano, no regresaba. Regresaba al siguiente día o de madrugada bien borracho, no siempre lo mismo. Lloraba y me decía que iba a cambiar y cuando llegaba otra vez lo mismo. A mí no me provocaba estar en la casa, a mí me provocaba era andar con los amigos, jugando. Y cuando llegaba a la casa, bueno, era un infierno porque lo que hacía era maltratar a mi esposa. Le decía que no servía para nada, que me quería ir de la casa. Vivíamos juntos, pero ya no había amor, se había acabado el amor, el respeto. Me ponía de mal humor, con un dolor de cabeza todos los días, que ya no me provocaba ni pararme de la cama. Me la pasaba pura acostada, ya no atendía a las niñas, porque me sentía tan mal con esa situación que ya no me provocaba nada. Ya primero empezó los fines de semana, pero ya se estaba tornando todos los días y todo el tiempo gastaba el dinero y pedía prestado. Ya vivíamos mal por causa de los vicios, entonces ahora iba a parar en el manicomio porque los médicos me decían que tenía que tomar pastillas porque lo mío era una depresión. Me llevaron al manicomio, empecé a tomar pastillas para poder dormir. Viendo la situación en que estábamos, mi suegra me invitó a la Iglesia Universal. Empecé a participar y me liberé de todos esos males. El primer día que yo fui, yo sentí algo que nunca había sentido, como una paz en mi corazón. Yo sentí que desde aquel día yo empecé a dormir bien, ya que el insomnio era constante, yo no dormía. Los vicios, desde el primer día que entré a la iglesia, yo nunca más quise saber nada de vicio. O sea, yo puedo decir que yo apenas entré a la Universal y ya me liberé de todo vicio, de toda depresión. Tengo una familia bendecida, porque no solamente con mi esposa, tengo mis hijas, están participando en la iglesia, hay paz, no hay pelea, ya no hay vicio, ya no hay rencor, no hay resentimiento, no hay nada de eso. Eso se terminó en mi vida. Yo comencé a participar los días domingos y a perseverar por mi familia. Bueno, hoy en mi matrimonio hay respeto, nos comunicamos, hay mucha paz, hay amor, nos entendemos. Nada de lo que fue, o sea, todo cambió para bien. Somos una pareja muy feliz, somos una familia muy feliz. Gracias a Dios, y participando en la Iglesia Universal los domingos, tengo una familia bendecida y transformada. Feliz, todos unidos en la Iglesia Universal.